Bueno, en 15 días, en 2 semanas exactamente, terminarán las campañas. En 18 serán las elecciones. Antes, este domingo, habrá debate, tercer y último debate, y también esta convocatoria de la llamada Marea Rosa, que tendrá como protagonista a Xóchitl Gálvez y a Santiago Taboada también en el Zócalo capitalino. Lucy Bravo, Lucy, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Hola, ¿qué tal? Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jorge Fernández Menéndez. Jorge. Lucy, Carlos, un placer. Muy buenas noches. ¿Qué se ve, Jorge, para lo que viene, recta final? Estamos ahora sí en el último tramo de las campañas. Bueno, un último tramo que estará marcado, creo, por esta movilización del domingo de la Marea Rosa, la participación de Xóchitl y de Santiago Taboada. Para la oposición será muy importante, y por el debate que horas después tendrán los tres candidatos. Va a ser un domingo intenso. Va a ser un domingo intenso, un domingo muy político, y creo que ese es... Después quedarán solamente los cierres de campaña, hay muy poco, me imagino yo, que habrá que ver. Pero el domingo vamos a ver dos cosas que me parecen muy importantes. Por una parte, la capacidad de movilización de la oposición. Las anteriores manifestaciones, sobre todo la última de la Marea Rosa, fue una manifestación multitudinaria. Sí. Habrá que ver si se repite ya en tiempos electorales, muy probablemente sí. Y después el otro tema es el debate que lo platicamos hace unos días, del tema que yo creo que sigue siendo central en la elección y que de alguna forma fue subestimado, tanto por el oficialismo, por obvias razones, como por la oposición, que es el tema de la seguridad. Entonces, el eje del debate del domingo pasa por la seguridad, y me parece que ahí será interesante ver qué posiciones se toman. ¿Puede significar algo en términos electorales, de preferencias, este domingo 19 de mayo? Yo creo que la manifestación sí puede entusiasmar al electorado de oposición a salir a votar, puede motivar también al electorado del oficialismo, de Morena y sus aliados, de salir a votar si ven una manifestación importante. Yo creo que se equivocan, mi opinión es que se equivocan tanto Claudia como Clara Brugada al insistir tanto que la elección ya está decidida, que es un trámite, porque puede desmovilizar al electorado en general, pero también puede desmovilizar a su electorado. Que si ya ganaste, entonces, ¿para qué diablos vas a votar? ¿Para qué voy a la casilla? Lucy, ¿cómo ves? Recta final. Recta final, y sin duda vamos a ver semanas donde pues toca sacar ahora sí que toda la artillería pesada, y creo que sí hay cosas que podrían cambiar todavía un poco las tendencias, porque no podemos olvidar que todavía hay un 9% de un voto indeciso y un 11% de votantes que no está seguro si acudir a las casillas o no. Y creo que es parte también de lo que se tiene que lograr de alguna manera movilizar. Y es un aspecto fundamental de lo que también tendríamos que ver en las próximas semanas, que tiene que ver con precisamente las capacidades de operación y de movilización de cada uno de los partidos políticos. Y creo que eso también va a ser fundamental, y no olvidar que es importante evaluar el papel que va a jugar efectivamente el 2 de junio el tema de la inseguridad y el crimen organizado, porque es algo que ya hemos visto, ocurrió incluso en 2021, operaron de esa manera en Sonora, por ejemplo. En Sinaloa, perdón, donde pues desafortunadamente no era nada más un tema de evitar que la gente pues saliera a votar, sino que propiamente evitar que se instalaran casillas y demás. Entonces, ¿tú le ves argumentos a esta denuncia que hace el Frente y Xóchitl Gálvez ante magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, en el sentido de que 1 de cada 3 casillas, 1/3 del total de las casillas, 50,000 dicen ellos, podrían, digamos, estar en unas zonas de riesgo en donde las condiciones de seguridad para votar en libertad no estarían garantizadas? ¿Le ves argumentos? Yo le veo muchos argumentos, y es un riesgo latente que pues no vamos a terminar de dimensionar sino hasta el día propiamente de la elección. 1/3 del territorio nacional no está bajo control de grupos criminales. Ese 1/3 del territorio nacional está en riesgo también electoralmente, no porque no se instalen las casillas, que yo creo que es el riesgo menor. El riesgo mayor es que se instalen y decidan estos señores por quién hay que votar. ¿Quién está a cargo Claro. de las casillas? Carlos. Yo insistiría en este punto que decía Jorge al principio, de que la elección no está decidida, y yo pensaría que está mucho más cerrada la competencia entre Claudia y Xóchitl de lo que las encuestas nos están revelando. Y tengo pues un par de referencias de los últimos días
días del mundo financiero, económico, en el que pues suelo obtener información. Grandes fondos de inversión están por hacer las maletas, llegar a México en los siguientes días, porque piensan que las encuestas no son confiables, que la elección está mucho más cerrada de lo que se ha visto ahí, y van a observar el proceso electoral para lo que tiene que ver con sus inversiones, con la asignación de recursos y los activos que están comprando. Pero además de eso, hoy XP Investimentos, que a muchas personas no les va a sonar, pero es una de las empresas financieras más importantes de Brasil, emitió un reporte especializado en México en donde dice las encuestas no están reflejando la realidad, porque no reflejan el voto de castigo al presidente López Obrador, porque no reflejan pues diferentes dinámicas con, por ejemplo, este tema famoso de los votantes oscilantes, ¿no? Que pues se ha vuelto famoso por un libro de Gabriel González Molina, en fin, hay una serie de temas que no están incorporados en las encuestas, que hoy nos dicen, sí, a lo mejor Claudia va mucho más arriba, ¿no? 50 y tantos %, Xochitl quizá 30 y algo y tal, pero realmente esos números están pues siendo muy omisos de lo que en el fondo está detrás. Entonces yo creo que eso va a ser algo determinante. Creo que la probabilidad de que gane Claudia es realmente elevada, no obstante, no me sorprendería de manera así tremenda, ¿no? Que ganara de pronto Xochitl. Yo creo que tiene alguna probabilidad importante y sí creo que serán interesantes los movimientos que haga la oposición en los siguientes días. Los símbolos empiezan a contar mucho para la gente durante las siguientes 2 semanas y media. En ese sentido, lo del domingo lo ves relevante. Y ahora mencionabas, bueno, pues ahí van a ser personajes relevantes Xochitl y Taboada. Y yo pensaría que se está volviendo en las últimas horas, seguramente lo han visto, pero el personaje relevante va a ser la bandera de México en la movilización del Zócalo, porque Xochitl le envía una carta al presidente López Obrador para que por favor no vaya a omitir la colocación de la bandera en la mañana, como suele ocurrir en el Zócalo todos los días, porque ha ocurrido que en esas mareas creo que no ha estado, ¿no? Un par de veces, alguna cosa así. Entonces ahora hay una movilización ciudadana que dice, vamos a llevar nosotros una bandera gigante, monumental, si no la quiere poner el presidente, pues nosotros la desplegaremos en todo el Zócalo. Entonces, este tipo de cuestiones creo que empezarán a jugar algo más, ¿no? Lo cual nos hará, pues sí, ver que la elección se cierra un poco más competitivamente. No sé si se van a mover los números o no, pero finalmente creo que no está tan cantada, efectivamente, como quizás Ahora, se además pensaba. de las encuestas, que han sido un arma utilizada como estrategia de campaña o propaganda incluso, está el terreno de las emociones, por un lado, quien logra despertar entusiasmo en los suyos y llevarlos a votar, ¿no? Que se levanten, se vayan a la casilla y emitan un sufragio. Y está el asunto de la percepción, esta narrativa en donde se construyen percepciones, la percepción de que este arroz ya se coció o la percepción de que el triunfo no está definido, de que esto no está todavía cantado, cerrado. Estas dos herramientas también juegan en los spots, en el debate, en lo que ocurra el domingo. Me imagino cada uno de los equipos, Jorge, pues tiene su estrategia para llevar a los suyos a la casilla, votar, para despertar esa percepción de que pueden sacar el triunfo y de que, dependiendo en dónde esté cada quien, de que esto ya está determinado o de que esto no está definido. Y en algunos lugares para que no vayan a votar. En algunos para que la gente vaya a votar, en otros para que no vaya a votar. Sobre violencia e inseguridad. El número de electores es importante. Mira, yo creo que hay puntos que hablando de emociones, la manifestación del domingo yo creo que puede levantar la emoción de muchos opositores para estar convencidos de que están en la pelea. Y lo que está sucediendo en los estados, que me parece que también lo subestimamos, además eso va a alimentar esa posición, porque la Ciudad de México puede ganar la oposición. O sea, ¿te refieres a las gubernaturas en Sí, por eso. Son 9, son 9, pero Ciudad de México puede ganar la oposición. Veracruz puede ganar, no digo que vaya a ganar, pero puede ganar la oposición. Las tendencias van en ese ámbito. Morelos probablemente gane la oposición. Guanajuato ganará casi sin duda la oposición. Jalisco ganará Movimiento Ciudadano, que Pablo Lemus está pidiendo el voto cruzado por él y por Xochitl. Yucatán ganará la oposición. Estamos hablando de por lo menos 6 de 9. 6 de 9. Nomás dejaste fuera Puebla, Chiapas, que está en disputa, y por supuesto Chiapas y Tabasco, que va a ganar Morena. Ese ambiente creo que los estamos subestimando, ¿no? Creo que hay un problema con las encuestas, pero si tú dices va a haber 9 elecciones y por lo menos 3 están garantizadas para la oposición y otras 3 muy importantes están en disputa,
está ocurriendo algo más, me parece, de lo que pensamos. ¿Por qué? Porque el norte del país está muy disputado, el centro del país está muy disputado y seguramente la franja de Guerrero, Michoacán, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, eso seguramente tendrá un voto muy fuerte de Morena. Los estados donde va a haber elección de gobernadores, hay un incentivo porque localmente a la gente le interesa salir a votar y no abstenerse, ¿no? Entonces es importante. Seguramente tendrá una participación más elevada. ¿Recuerdas aquel senador estadounidense que tiene un libro que decía toda la política es local, ¿no? Y toda la política, creo que en nuestro país cada vez más la política es local. Todos decimos que es una elección plebiscitaria, ¿no? Que votas a favor o en contra de López Obrador. Pero en los estados me parece que tiene otro contenido. Pues ahí también se vota a favor o en contra de Cuitláhuac, por ejemplo, en Veracruz, de Cuauhtémoc Blanco en Morelos. Han sido gobernadores catastróficos, tan malos como los que tuvo Peña Nieto y que le costaron mucho a Peña Nieto en la elección. Y que también te habla un poco de esta cualidad que sí ha adquirido nuestra democracia incipiente, que tiene que ver con estas altas tasas de alternancia. A pesar de que en estos momentos Morena sí gobierna en 23 estados, pues si revisamos las estadísticas de los últimos procesos electorales, hay tasas de alternancia hasta arriba de un 55%. Eso sí nos habla de un electorado que sobre todo a nivel local, pues sí está involucrado, sí está de alguna manera politizado y sí se moviliza, que es lo más importante al día o en el día de la elección. Pero esto que tú mencionabas es fundamental, ¿no? Yo creo que incluso esta última semana ha sido un termómetro muy interesante de cómo es sí, evidentemente los símbolos cuentan, los mensajes también, los personajes y me atrevo a decir que las voces cuentan, porque no es fortuito que en esta semana se haya puesto sobre la mesa y sobre el debate el tema del voto útil, ¿no? Creo que fue algo que de alguna manera le agregó un ingrediente muy interesante a la contienda. Ahora veíamos un spot de la alianza Xochitl Gálvez, llamando al voto útil a los simpatizantes de Jorge Álvarez Maínez, en naranja. Algo que a mí me parece peligroso, que de entrada el partido gobernante desestime como una estrategia fallida, que nada más te habla, pues sí, de que de alguna manera la oposición ya anticipa una derrota. No, el voto útil es algo que existe, ¿no? Históricamente en muchos países y que sobre todo atiende a un tema que es fundamental, y es qué papel quieren jugar cada uno de los actores, sobre todo si tienen claro que en una contienda a nivel federal, es decir, la presidencial, hay algo mucho más en juego que los intereses personales de ciertos personajes. El voto útil, tanto el voto útil como el voto de los que llamábamos oscilantes, ¿no? La gente que cambia de un partido a otro y tal, realmente son votos, es una gran proporción de la población que vota, pero es un voto netamente emocional. Es decir, votar es como ir al supermercado y elegir entre dos salsas catsup, ¿no? Y realmente el tema de voltear a ver los elementos nutrimentales del producto es algo que poca gente hace, ¿no? Es una elección en el supermercado tal cual, emocional, cuál se ve más bonito, cuál cuesta menos, cuál está más atractivo, cuál le va a Pero yo gustar. creo que el útil es más estratégico que probablemente, emocional. pero es muy difícil digamos que esté acarreando el votante en estas últimas 2 semanas toda la batería de propuestas de los candidatos y decir, bueno, pues entonces me voy con este otro. Sí creo que hay un porcentaje de gente que se informa y que a lo mejor hizo hasta puntajes en una tabla de Excel para decir, pues voto por fulano o me cambio a este otro lado. Notoriamente es un tema muy emocional. Entonces yo sí creo que aquí efectivamente existirá este voto útil y los que cambian de partido también, pero muy basado en la emoción. Entonces creo que ahí es donde veremos mucho estas semanas. En relación con eso, yo creo que Morena tiene un voto, tiene un piso y un techo, ¿no? Y el techo yo creo que ya lo alcanzó. No creo que haya votantes de Morena que vayan a cambiar su voto. Lo que sí es importante, tampoco creo que Álvarez Maínez vaya a decir, como hizo Berto Castillo en el 88, decir yo apoyo a Cuauhtémoc Cárdenas. No, ni son los mismos personajes ni las mismas historias. Pero sí creo que lo que está haciendo Xochitl y que están haciendo desde la Alianza sí puede tener un efecto por la declaración de Luis Donaldo Colosio Riojas. Es el personaje más importante que tiene el Movimiento Ciudadano de cara al futuro, mucho más que cualquiera de los otros. En las encuestas era el único que aparecía con posibilidades presidenciales lo trató de convencer reales. Dante Delgado para que fuera candidato y él no quiso. Y no quiso precisamente por lo que está argumentando ahora, porque no iba a dividir ese voto.
Eso puede influir en muchos votantes potenciales de MC para que terminen votando por la alianza opositora. ¿Quiere decir que no hay un solo MC? Que dentro de MC están... MC nunca lo hubo. Hay uno es visiones el de Alfaro, uno es el de Dante, uno es el de Samuel García y Maínez, otro es el de Luis Donaldo. Es Guadalajara, Jalisco no tiene nada que ver con Nuevo León. Lemus está pidiendo implícitamente el voto cruzado. La alianza está apostando por Lemus en contra de su candidata. Pero en este sentido, lo que hablamos de la percepción y la narrativa, están generando esta percepción y esta narrativa de que Álvarez Maínez va creciendo y de que tiene oportunidad. ¿Es solo una estrategia electoral o tiene algo? Ese es un globo, algo de real. Ese es un globo, creo yo que pinta. Es un globo. Es un globo. Es un globo naranja. Yo creo que tiene algún impacto importante, como lo señala Jorge, y creo que las palabras de Luis Donaldo Colosio sí van a crear reverberancias en mucha gente que ha estado siguiendo a Movimiento Ciudadano en estas elecciones particularmente, ¿no? Y que le ven futuro. Y en los jóvenes tienen la misma edad, Álvarez Maínez y Luis Donaldo Colosio tienen la misma edad. Ahora, no hemos hablado del personaje central de la elección. No se llama Colosio, es el presidente. El presidente López Obrador sigue siendo el personaje central de la elección. ¿Sí? Y sigue estando ahí en las mañaneras abordando el tema de una u otra forma, enviando las señales y respaldando a su candidata, ¿no? Entonces yo creo que ese también va a ser un jugador sumamente emocional e importante durante las siguientes 2 semanas. Y no olvidar que también hay un factor fundamental, y es que ya efectivamente llegamos a esta recta final todos absolutamente hartos, cansados de este proceso electoral que fue eterno, llevamos como 20 años en esto, y que pues esperemos eventualmente sí en este saldo que hagamos al final de la elección, sí haya consecuencias para todas las violaciones flagrantes que hubo de las leyes electorales en todos los ámbitos. En todos. Y desde... Todos se brincaron las trancas, todos hicieron procesos anticipados, y te diría además que hay un costo también para quienes se van a equivocar, porque alguien o varios se van a equivocar de los encuestadores. Hoy ves unas distancias de 30, 40 puntos entre una medición y otra. ¿Alguien está haciendo mal su chamba o alguien está haciendo tiene agenda? Trampa, muchos están haciendo mal su chamba y el costo para las empresas va a ser altísimo, y va a ser altísimo los 4 meses de transición. El costo va a ser altísimo. ¿Por qué? Porque no va a haber credibilidad en muchos de los capítulos del también proceso. Ahí, la película que empieza el 3 de junio. Jorge, gracias, muchas gracias. Carlos. Gracias. Muchas gracias. Hasta mañana. Pásale.